La semana pasada hablamos sobre muchas cosas y poco sobre Jeremías, pero em, esta semana, bueno, en esta oportunidad vamos ya a arrancar con el capítulo 32, que fue el que nos quedamos, y les había comentado que lo vamos a titular. Recuérdense que estos títulos son meramente orientativos, no son títulos formales ni oficiales. De hecho, en cada Biblia, en cada traducción, los subtítulos que ponen los diferentes traductores son subtítulos que no son palabra de Dios. Los subtítulos no es que, por eso varían de traducción a traducción, dependiendo del traductor, es como una especie de orientación hacia el capítulo. Y de hecho, dependiendo de la traducción, van a aparecer de repente subtítulos en lugares en donde en otra Biblia no aparecen subtítulos. Y por lo tanto, cuando estamos en un grupo de oración, o de hecho cuando leemos mucho menos la palabra en misa, jamás se lee ese, pues ese subtítulo, porque ese subtítulo no es palabra de Dios, es un subtítulo orientativo. Igual es meramente pedagógico el título que yo les digo, como para orientarnos, pero no porque es el título oficial. De hecho, va a depender. Yo ahorita guío estas clases en base a un autor que se llama Miguel Ángel Tabet, y si agarráramos otro autor, quizás el subtítulo fuese distinto, ¿vale? Entonces, si hay gente, y entiendo que hay muchas personas que toman varios cursos de Biblia, pues puede ser que digan, bueno, pero entonces, ¿por qué a Mari le puso este nombre a este capítulo y en esta otra clase me le dieron otro? Pues la idea, recuérdense, siempre es quedarnos con el mensaje teológico, no con estas orientaciones que terminan siendo secundarias, ¿vale? Entonces, el título que nosotros le vamos a poner el capítulo 32 de Jeremías, en este caso, es la adquisición de un campo, símbolo de la restauración de Judá, ¿sí? Recuérdense que Jeremías utiliza diferentes símbolos, así como utilizó el del cinturón de lino y de tantos símbolos que utilizó, la cisterna agrietada, ¿sí? Símbolos que él utiliza, pues esta adquisición de un campo es una acción que hace Jeremías que es meramente simbólica, ¿vale? Mari, Él va a ir, ¿símbolo de sí, la qué? símbolo de Adquisición. la restauración de Judá, ¿sí? Recuérdense que el contexto histórico en el que estamos es que estamos en la situación donde ya el imperio asirio cae, estamos en un periodo en donde no hay ningún imperio significativo reinando sobre Judá. Ya Samaria cayó en el 722, estamos por el año 600 más o menos, y el imperio babilónico está a punto de pues invadir Judá, ¿sí? Ese es el contexto en el que nos encontramos. Y por lo tanto, Jeremías está profetizando sobre lo que va a suceder cuando caigan en manos de los babilonios. Y como hoy no están en manos de los babilonios, no les importa lo que Jeremías dice. Es un poco lo que sucede, por ejemplo, les pongo el ejemplo de cuando Venezuela, apenas Chávez entró, pues había gente que decía, vamos a acabar como Cuba, vamos a acabar como Cuba, pero como en ese momento no estábamos como Cuba ni cerca, nadie le creyó, ¿no? Hubo gente que se fue de Venezuela antes de tiempo y todo, y nadie creía, porque en el fondo todavía nos estaba yendo bien, hasta que finalmente ya no nos estaba yendo bien y nos fue mal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les está pasando a los eh, hebreos en este momento, ¿no? Jeremías, pero en este caso es muy distinto, ¿no? Porque a nosotros no nos vino ningún profeta ya enviado por Dios a hablarnos, eran pues chismes de barrio, pero en este caso era un profeta enviado por Dios. Pero ¿qué pasa? No le creyeron como profeta, pensaban que era un profeta falso y preferían creerle a los profetas falsos que les decían, no, tranquilo, les va a ir muy bien, ustedes no se preocupen, todo va a ir perfectamente, ¿sí? Entonces, en este contexto, parece que se nos narra en el capítulo 32 un evento que parece bastante banal y de hecho bastante fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Jeremías va a hacer un contrato de compraventa de un campo, ¿sí? Va a ir a comprar un campo en ese momento. Y dices, primero, ¿por qué están narrando esto? Segundo, ¿por qué en esta situación de, sí, como de angustia, de que ya viene el imperio babilónico y va a invadir, ¿por qué en esta situación de angustia
Jeremías se toma el tiempo de ir a comprar un campo, ¿no? Bueno, este acto de Jeremías va a tomar un significado simbólico debido a las circunstancias en las que se produce. La escena se sitúa, de hecho, en el asedio de Jerusalén en el 587. O sea, estamos hablando de que las tropas enemigas de Babilonia ya están acercándose a Jerusalén. O sea, en un momento en donde la amenaza de la destrucción de la ciudad es inminente, se vuelve absurda toda operación financiera. Es como si ahorita en Tierra Santa alguien fuese a ir a comprar una casa, cuando tú lo que te importa es quedarte en tu casa y más bien cubrir tus necesidades básicas, ¿no? De comida y alimentación. ¿Quién va a hacer un contrato de compraventa en ese momento? Bueno, esto es lo que Jeremías está haciendo. En plena situación de histeria, pues está en plena compraventa, ¿no? Lo más urgente en ese momento es salvar la propia vida. Entonces, en estas circunstancias, la adquisición de un campo narrada con todos los detalles de la estipulación de un contrato se convierte en un símbolo ¿de qué? De la confianza que el profeta tiene en la futura reconstrucción de Jerusalén. En el fondo, en un momento en donde tienes que salvar la vida, Jeremías hace algo que demuestra que él confía en que Jerusalén no va a ser del todo destruida, y si lo es, va a ser reconstruida. Es como el símbolo de Abraham cuando le dice, cuando está a punto de subir al monte Moria a ofrecer a su hijo, y le dice a sus siervos, espérennos aquí, en un ratito volvemos, en plural. ¿Cómo que volvemos si vas a ofrecer tu hijo allá arriba? Lo vas a matar, ¿cómo que volvemos? Es un acto de confianza de Abraham. Algunos podrían decir, bueno, también es un acto de que no le iba a decir a los siervos que iba a matar a su hijo, ¿verdad? Pero la interpretación que se le da es que el acto que hace Abraham es de confianza. Él cree que Dios de alguna manera, aunque él sacrifique a su hijo, se lo va a regresar. Bueno, esta es la confianza de, eh, de Jeremías. Es como esta historia que dice, o esta, no sé si es como una especie de metáfora, que es que todo un pueblo estaba rezando para que lloviera, estaba rezando a Dios para que lloviera, pues se estaban quedando eh, pues con los campos secos y demás, y salen a trabajar y solo un niño lleva paraguas. Ese niño confía, ese niño confía en que la petición que le estaban haciendo a Dios se va a cumplir. Nadie más salió con un paraguas. Todos rezaban que confiando a Dios que iba a llover, pero en el fondo nadie confió. Solo este niño que sale con su paraguas, ¿no? Y dice, bueno, todavía no está lloviendo ni pareciera que hay ni una nubecita, pero yo salgo con el paraguas, ¿no? Es una metáfora popular que se usa para significar esta confianza, ¿no? Tú vas a salir con el paraguas, no vas a salir con el paraguas, ¿no? ¿Vas a confiar a fondo? No vas a confiar. De hecho, aprovecho, corte comercial, de hacer una promoción de la última exhortación apostólica que acaba de sacar el Papa el domingo, de la confianza en Dios, debido al 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita. ¿Sí? Santa Teresita, toda su línea espiritual, Santa Teresita, doctora de la Iglesia, ¿sí? Los santos que son nombrados doctores de la Iglesia es porque su doctrina espiritual tiene algo significativo que aportar. Y ella es de las 4 doctoras mujeres de la Iglesia. Hay muy poquitas. Bueno, es la exhortación apostólica, la acaba de sacar el Papa el domingo, luego les mando el documento, que vale 100% la pena, no solo leer, sino rezar. Es sobre la confianza. Y parecería, diría un profesor mío, parecería un atrevimiento que el Papa en este momento de absoluta crisis mundial, ¿no? Ucrania, Tierra Santa, cada uno en su país, se atreva a sacar una exhortación apostólica que invite a la confianza, ¿no? Bueno, precisamente este es el atrevimiento del cristianismo, ¿no? Volver a poner al centro a el Salvador del mundo en su lugar, que es el único capaz de salvarnos, ¿no? Bueno, cierro el corte comercial, espero que todos se la lean. O la recen, mejor dicho, yo estoy en eso. Eh, pero bueno, este símbolo de la adquisición del campo es un símbolo de la confianza.
de Jeremías en que Dios va a restaurar Jerusalén, ¿no? No que no va a suceder la invasión babilónica, no que las palabras de Dios no se van a cumplir en la destrucción de Jerusalén, sino que Dios va a ser capaz de reconstruir Jerusalén. ¿Sí? Bien. En el capítulo 33, lo vamos a titular Futura restauración gloriosa, las promesas de salvación y de regreso a la normalidad se van a ver reflejadas en este capítulo. Empiezan a mostrarse discursos que recogen y desarrollan los mensajes ya anunciados, especialmente con referencias mesiánicas. Y de hecho lo vamos a leer esto porque especialmente nosotros que queremos leer toda la escritura en clave cristológica, poniendo como lupa de interpretación a la vida de Cristo, nos va a ser especialmente significativo leer todo lo que tenga que ver referencias mesiánicas. Nosotros hoy lo podemos leer con la lupa de Cristo, pero si quitamos a Cristo o lo ponemos aquí de lado un momento y lo leemos, nos damos cuenta que sí, o sea, que es verdad que se cumple todas estas palabras en Cristo, palabras escritas 600 años antes de que Cristo existiera, o sea, Cristo viniera a la tierra, ¿no? Leemos en el capítulo 33, versículo 14. Ya llegan días. Cuando yo leo esto, ¿no? Digo, ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Ya llegan días, pareciera que esos días vienen mañana. Y me hace recordar a este salmo que dice, 1000 días en tu presencia son un ayer que pasó. Para Dios el tiempo es muy distinto que para nosotros, muy distinto. Ya llegan días, faltaban 600 años para que llegaran esos días, pero ya llegan días en que cumpliré la promesa. De nuevo, recuérdense que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de promesas. Mari, ¿1000 días qué? Es el Salmo. El Salmo dice, 1000 días en tu presencia son un ayer que pasó, ¿no? Como significando que el tiempo en Dios es bastante, es muy distinto la medida de Dios en el tiempo que la nuestra, ¿no? Nosotros creemos que 80 años de nuestra vida, uy, imagínate eso. Y en realidad no son 1000 días, son 1000 años en tu presencia. El Salmo dice 1000 años en tu presencia según un ayer que pasó, si no me equivoco. Son años, no días. Tantísimo más, ¿no? Recuérdense aquí, de nuevo vemos la categoría de promesa, que todo el tiempo está presente en el Antiguo Testamento y que llega a su cumplimiento en Cristo. En aquellos días y en aquella hora, fíjense aquí de nuevo esta categoría hora, y Jesús la usa mucho, no ha llegado mi hora. ¿Sí? Suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así, el Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor, no le faltará a David quien lo suceda en el trono de la casa de Israel, tampoco les faltará a los sacerdotes levíticos quien me ofrezca holocaustos en el templo, quien queme ofrendas y quien haga sacrificios a diario. ¿No? Aquí vemos la referencia mesiánica. Y también vemos algo muy fuerte que es la fidelidad de Dios en mantener sus promesas. Y esto es confirmado por la alianza entre Dios y el universo. Y lo vamos a leer en esto, entre Dios y la ley natural. Lo vamos a leer en los siguientes versículos. Alguien ahí me preguntó que cuál era el título del capítulo 33 y le vamos a poner futura restauración gloriosa, ¿no? A modo de promesa, esa promesa de Dios que dice, sí, Jerusalén va a ser destruida, pero la vamos a restaurar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el pecado tiene una consecuencia y es necesaria esa consecuencia para la futura restauración. Es como Pedro. Pedro niega a Jesucristo. Y ese pecado tiene una consecuencia, que es el dolor que Pedro experimenta en su pecho con esas lágrimas copiosas que derrama cuando Cristo lo ve.
Esa es la consecuencia de su pecado. Quien ha pecado y ha experimentado la oscuridad en su alma, sabe que esa oscuridad ya es consecuencia de su pecado y es horrible. No la queremos vivir. Pero esa oscuridad es la que precisamente nos invita a la conversión. Aprovecho otro corte comercial para explicar esto de la oscuridad interior. La película de Jim Caviezel y Eduardo Verástegui, que la sacaron hace poquito, bueno, hace poco aquí en Europa, hace creo que mucho más en el Cono Sur, en Argentina y creo que en México también, que se llama Sound of Freedom y que se va a publicar, va a salir en carteleras dentro de muy poquito, el 2 de noviembre, si no me equivoco, en Estados Unidos. Sound of Freedom o Freedom, no sé cómo se va a llamar en inglés. Perdón, sí, no, en inglés se llama Sound of Freedom. El Eh, Conjuro se sacó en Estados Unidos. ya se salió, ya se sacó, ¿no? No, estoy confundiendo con otra película, perdón. Sí, tienes razón, la estoy confundiendo con otra película, que también se llama Free o algo así, pero bueno, nada que ver. El punto es que esta película la tenemos que apoyar porque pues es durísima de ver, pero hay que apoyarla se trata de todo el tráfico de niños, ¿no? En el ámbito de la pornografía em, y de la prostitución. El punto es que hay una parte de la conversión de un hombre que habla de que él tuvo un momento de, de prostitución con una mujer que él pensaba que era mayor de edad. Y resulta que en el momento en donde él se encuentra con la mirada de esta mujer, después de él estaba borracho, drogado, demás, él ve los ojos de esta mujer y se da cuenta que no era una mujer, que era una niña, que tenía 14 años. Y en ese instante él ve en los ojos de esta mujer, bueno, esta niña, una profunda tristeza. Y él se da cuenta que él es en parte culpable de la profunda tristeza de esta niña. Y se da cuenta de la profunda oscuridad que le embarga el alma. Y cuando entra en contacto con esta profunda oscuridad es que él se convierte. Se convierte y él empieza a ser quien rescata a los niños de esta situación, arriesgando su vida, ¿no? A lo que voy es que solo cuando entra en contacto con la consecuencia de su pecado puede darse la conversión. Entonces, la consecuencia del pecado, aunque nos parezca durísima, es un regalo de Dios. Porque si nosotros no saboreáramos la consecuencia del pecado, seguiríamos inmersos en el pecado. Entonces, incluso la misma consecuencia que nos haga sentir mal, es un regalo de Dios, que nos posibilita la conversión, que nos abre a una mejor vida. Entonces, incluso el experimentar ese remordimiento que es desagradable, es un regalo de Dios, que remueve nuestra libertad y nos invita a otro camino, ¿no? El punto es que Dios no les dice a ellos, Jerusalén no va a ser destruida, es consecuencia del pecado que Jerusalén sea destruida. Ellos habían caído en la idolatría, ellos se habían alejado de Dios y la consecuencia natural de su pecado era la destrucción de Jerusalén. Pero lo que sí les prometía era que Él era capaz de reconstruir Jerusalén y que de hecho lo iba a hacer. Y tanto lo iba a hacer que ponía como aval, como, como certificado de que Él iba a llevar a cabo esa reconstrucción, la alianza que había en la ley natural. Y aquí lo vamos a leer. Versículo 19 del capítulo 33. Jeremías recibió esta palabra del Señor. Esto dice el Señor, abro comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto era como un oráculo, esto eran palabras directamente de Dios. Si fueseis capaces de romper mi alianza con el día y con la noche, de modo que no hubiese día ni noche a su debido tiempo, también sería entonces posible romper la alianza que hice con mi siervo. Es como decirles, tú, ser humano, tienes la capacidad de eliminar el día y la noche. No es algo que te supera infinitamente. Pues así como tú no puedes romper la alianza entre el día y la noche que tiene Dios, que solo Dios la controla,
tampoco podrás romper la alianza que yo hice con David y que yo voy a mantener, que es que yo daré un heredero eterno al trono de David. Y de nuevo continúa, por si no entendemos, como la alianza que hice con David, con mi siervo David, de modo que ya no tendría quien lo sucediera en el trono, y con los sacerdotes levitas mis ministros, como los astros del cielo, que es imposible contar, y como la arena del mar, que es imposible calcular, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas mis ministros, ¿no? Está poniendo una situación que el hombre no puede controlar, que le supera a la naturaleza del hombre. No somos capaces de contar las arenas del mar. No somos capaces, incluso con toda la ciencia, porque hay arena bajo el mar y no podemos alcanzar a sacarla toda, ¿verdad? No podemos sacar toda la arena del mar para contarla. Es algo que nos supera, incluso con cualquier ciencia maravillosa que diga lo contrario. Sabemos que nos supera. También que nos supera controlar el día y la noche. Es verdad, yo me puedo encerrar en un cuarto y prender la luz y entonces la luz, el bombillo, hizo que yo superara el día y la noche. Mentira, porque afuera sigue siendo noche. Tú pudiste iluminar la noche con el fuego, con el bombillo, con la electricidad, pero no puedes romper la alianza entre el día y la noche que lo tiene Dios. Bueno, así es de fuerte la alianza, el cumplimiento de la alianza de Dios. La inmutabilidad, es decir, en la no posibilidad de cambiar nosotros las leyes naturales, es presentada como garantía de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia Israel y hacia Judá. Bien, capítulo 34. Lo vamos a... Mari, Sí. oye, Mari, disculpa que te interrumpa, pero ahorita lo que estás diciendo es como otra vez atacar a los judíos ahora en la guerra, ¿no? O sea, quieren acabar con algo que Dios eligió y que años, o sea, vemos a través de la historia cómo han querido acabar con esa raza y no han podido. Ujú, Y tal cual. siguen, pero la promesa de Dios de elegir a su pueblo ahí sigue, siguen, ahí sigue. O sea, es como ahorita vemos una alianza, que tú no estás diciendo esa alianza, y nos toca ahorita, en este momento de la historia, volver a ver cómo se vuelve a atacar al pueblo de Dios y como decir, pues seguimos en las mismas, ¿no? Así es. Sí, hay cosas que nosotros queremos poder controlar y no controlamos. Y no, es muy impresionante, pero el hombre en su terquedad no renuncia a darse cuenta de esto, ¿no? Pero bueno, cada quien en su nivel, quizás nosotros no llegamos al nivel de querer, no sé, desaparecer los judíos del mundo, no, pero quizás que sí queremos, por ejemplo, desaparecer la maldad en nuestro corazón, ¿no? A ver si rezo 80 rosarios se desaparece la maldad de mi corazón, ¿no? Es algo que solo Dios va a poder hacer, ¿no? A ver si yo con todo el esfuerzo que puedo llegar a la santidad, solo Dios me va a poder alcanzar la santidad, ¿no? Tenemos nuestros mini momentos, incluso con cosas buenas, de creernos Dios, de no aceptar nuestra condición criatura, que no somos Dios, que nuestra naturaleza humana no puede alcanzar ciertas cosas, que solo Dios la puede alcanzar, ¿no? Bueno, capítulo 34. Se titula La manumisión de esclavos. Si alguien no entiende esa palabra manumisión, no se preocupe, yo tampoco la entendía. Es un acto solemne en el cual el dueño del esclavo renuncia o le da la libertad, ¿no? Renuncia a ser el dueño, le da la libertad al esclavo. Se escribe con C, Manumisión, con manu como de mano, pero con U, manumisión y misión de misiones. ok. Manumisión, todo pegado. Em, Parece que este episodio debe de haber sucedido hacia el año 587, más o menos cuando el ejército de Babilonia se acercaba a Jerusalén. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Jeremías va ante el rey Sedecías, interviene ante el rey. ¿Quién es el rey Sedecías? El rey de Jerusalén en ese momento, o sea, el rey de los judíos, ¿sí?
No era el emperador era Nabucodonosor, ese era el emperador babilónico. El rey de Israel en ese momento era Sedecías. Y le anuncia, Jeremías le dice, ya está próxima la conquista de la ciudad por parte de los babilonios. ¿Qué pasa? El relato nos hace ver y entender que el asedio inminente de los babilonios deja profundamente inquietos a los habitantes de Jerusalén. En este momento las provisiones de alimentos eran muy escasas, como momento de guerra. Los alimentos se reducen porque la gente empieza a acumular por miedo a que no tengan, ¿no? Y entonces ya no hay, y porque la gente no está trabajando también, porque se esconde, deja de trabajar. Entonces suceden varias cosas que hacen que los alimentos sean escasos. Y así se explica la decisión que toma el rey y que aceptan todos los ricos propietarios, que es de liberar a los esclavos hebreos que estaban a su servicio. El compromiso público se hace con un rito análogo al que se utiliza para la alianza con Dios en Génesis 15. ¿Quién se acuerda cómo fue lo de la alianza con Dios que pasó una antorcha por la mitad de qué? ¿Se acuerdan? De unos animales descuartizados. Exactamente. ¿Y cómo era la alianza? ¿En qué consistía? Yo prometo hacer esto y ay de mí si no lo hago, maldito yo que me pase como estos animales, ¿no? Bueno, esto hacen los ricos propietarios. Hacen algo muy similar, que es que pues ponen los novillos, pasan por medio, hacen un rito de ay de mí si yo no cumplo con esto de liberar de respetar la liberación del esclavo que estoy haciendo. Por lo tanto, este evento asumía un carácter sagrado, porque se hizo un rito sagrado. ¿Sí? Es como si en media misa tú, bueno, en una celebración eucarística se hace una promesa. ¿No? ¿Qué pasa? Este acto, ¿ustedes creen, así con el contexto que tienen, creen que era un acto desinteresado por parte de los ricos? No. En el fondo, la liberación de los esclavos equivalía a decir cada quien que piense en sí mismo. Yo no tengo suficiente comida porque si tengo el esclavo, también tengo la responsabilidad de alimentar al esclavo. Ahora, ¿eres libre? Arréglese cada quien como pueda, ¿no? Y de hecho, que esta fuese la verdadera intención de los dueños, se hace manifiesta cuando el ejército babilonio, en vez de entrar en Jerusalén, continúa hacia Egipto. Y los hebreos se hicieron la ilusión de que los egipcios conseguirían derrotar a Nabucodonosor. Entonces dijeron, nos salvamos de esta. ¿Y qué hicieron los propietarios? ¿Qué hicieron? Véngase para acá. De nuevo, los esclavos a mi servicio, violando el compromiso solemne que habían asumido. Entonces, esta alianza, que en hebreo se llama Berit, pues Jeremías recuerda la ley que se refiere a los esclavos hebreos, que no había sido respetada en el pasado y que ahora era finalmente aplicada a conveniencia. Esto es una ley en el Deuteronomio, eh, por contrición externa, ¿no? Y la nueva violación de esta ley obliga al profeta a amenazar a los culpables con el castigo. ¿Cuál era el castigo? Que ellos iban a sufrir ¿cuál suerte? ¿La suerte de qué? ¿Cuál fue la promesa que hicieron? De descuartizarlos, exactamente. Exactamente. El castigo que ellos recibirían sería de acabar descuartizados, que de hecho ocurre cuando los babilonios entran y matan a todo el mundo. Y probablemente descuartizan a la gente en su camino, con una espada o lo que sea. Jeremías entonces aquí muestra la constante de su temperamento y la inteligencia
o sea, cómo era de perspicaz, Jeremías, porque tiene la capacidad de desmentir la conducta de sus adversarios con las mismas palabras y actuaciones de los adversarios. O sea, ellos mismos como que, es como la expresión coloquial de quien escupe para arriba, la saliva le cae en la cara. O sea, tú mismo te comprometiste a algo que luego no fuiste capaz de cumplir, entonces vas a sufrir las consecuencias de esto, ¿no? Bien. Luego viene el capítulo 35, que lo vamos a titular Un ejemplo provocativo. Un ejemplo provocativo. Dos puntos, los recabitas. Recabitas porque era un grupo de personas que el fundador había sido Recab, R-E-C-A-B, Recabitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Recuérdense que el libro de Jeremías no es un libro cronológico, o sea, es decir, no es que el capítulo 34 cronológicamente es antes que el capítulo 35. Es un libro que es posteriormente recabado y escrito según los hechos, pero no es cronológico. Por lo tanto, este episodio se sitúa antes de la primera llegada de los babilonios a Jerusalén, es decir, antes del 598. Recuérdense que hay dos deportaciones, en el 598 y la segunda y definitiva en el 587. ¿Sí? Recuérdense que siempre en este tipo de invasiones y de deportaciones siempre existía una primera, que era como una llamada a la puerta, de atentos. ¿Y qué hacían? Sacaban a los jefes y a las cabezas como poderosas del pueblo y ponían a un rey que seguía siendo hebreo, pero que estuviese en alianza con el imperio. Eso es lo que se hace en el 598. Cuando este rey, supuestamente que está a favor del imperio babilónico, se revela, viene la segunda deportación y definitiva. ¿Y qué es lo que hacen en la segunda deportación? Sacan a muchísimas más personas, las deportan a la mayoría del pueblo y destruyen las instituciones principales, en este caso el templo, la muralla y demás. ¿Sí? Bueno, este evento se sitúa antes de la primera deportación, es decir, antes del 598, a fines del reinado de Joaquín. De hecho, sabemos que es alrededor de ahí porque se nombra probablemente el rey. Entonces, sabemos lo histórico, extrabíblico, fuera de la Biblia, y sabemos, bueno, esto ocurrió en el reinado de Joaquín, sabemos que fue antes. Jeremías organiza el encuentro con los miembros de un grupo que rechazaba la vida ciudadana y vivía en el desierto, conservando antiguas tradiciones. Hagan de cuenta unos antiguos monjes. Y estos monjes tenían algunas antiguas tradiciones, entre ellas una era no beber vino, ¿sí? A estos monjes, por decirle alguna palabra, no era la palabra que se utilizaba, era una gente que vivía en el desierto, una comunidad que vivía en el desierto fuera de la ciudad, se le llamaban los recabitas. ¿Por qué? Porque su fundador se llamaba Recab. Esto lo sabemos y se nos narra lo histórico en la segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15. ¿Sí? Entonces, la vinculación entre un capítulo y otro. Probablemente cuando ustedes vean su Biblia, probablemente les hagan un asterisco o algo que los lleve a dos reyes. ¿Sí? ¿Cuál es, cuál es, cuál es la cita? Do- ¿Dos reyes qué? Dos Reyes 10, 15. Bueno, con Elías, ¿no? Exacto. Entonces, em, resulta que en, con Recab, que es que se funda esta gente, o sea, esta comunidad, pues vivían fuera de la ciudad, pero cuando viene ya empieza a escucharse que va a venir los babilonios a este primer asedio, esta gente se va a refugiar a la ciudad por miedo, porque estaban mucho más expuestos en el desierto solitos. En la ciudad estaban cubiertos por la muralla, defendidos por el ejército y demás. Y ahí ellos tienen como la esperanza de no, nada, de no ser arrasados por el ejército directamente. Jeremías les invita a beber vino y ellos se niegan. ¿Por qué? Porque va en contra de las enseñanzas de su antepasado.
Pues este ejemplo o este testimonio es el que utiliza Jeremías como un argumento válido para contraponer, por un lado, la fidelidad de los recabitas a la enseñanza de un hombre con las repetidas infidelidades del pueblo a los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo se los pongo así en coloquial. A nosotros se nos hace muy fácil cuando nos sentimos mal ir al doctor y seguir al pie de la letra las indicaciones del doctor. ¿Por qué? Porque luego me va a sentir bien. Somos fieles a morir a las indicaciones del doctor, pero se nos hace mucho más fácil, pues bueno, no ir a misa un domingo, no pasa nada, ¿no? Obviamente, la idea no es cumplir con miedo, ¿no? Como hacemos a veces con las indicaciones del doctor. Pero yo aquí hablo del punto de la confianza, más allá del cumplimiento de las indicaciones. Yo confío plenamente en lo que me está diciendo el doctor, que si tomo estas pastillas me voy a sentir mejor, y no lo hago por miedo a que el doctor un día me llame y me diga, ah, no te estás tomando las pastillas. Ah, entonces, no, porque el doctor no me va a llamar, probablemente tiene mucho trabajo y no le importa. Pero yo confío plenamente que el doctor, si me está diciendo que me tome una pastilla cada 8 horas, yo me la tomo. Confío, soy fiel a lo que el doctor me pide. Ahora, si Dios me invita a algo que supuestamente me va a hacer feliz, mm, que es el cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Los mandamientos me son dados porque Dios me promete que a través de estos 10 pautas yo voy a ser feliz. No confío tanto, ¿sabes qué? Dame las pastillitas de las 8 horas, pero esto no confío tanto. Y entonces Jeremías utiliza este ejemplo de que los recabitas decían, no, no vamos a tomar vino porque esto nos los mandó nuestro fundador Recab, un hombre, y por otro lado, lo incoherente que es ser infiel a los mandamientos de Dios. Dice, o sea, son capaces de ser fieles a morir a lo que un hombre pida, las indicaciones del doctor, que confío que esta pastilla me va a hacer bien, igual y no, igual y me empeora. Confío plenamente en que voy a ir a inyectarme la vacuna del COVID sin saber qué tiene esa vacuna, pero confío porque, bueno, los científicos la han desarrollado, pero esto de los 10 mandamientos no me la creo. No confío tanto. Esto de que voy a ser feliz si me confieso, no, 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 no. Esto de que si hago bien al otro y no le hago daño, no. No, yo mejor prefiero el rencor, prefiero la venganza. Si este me dio una cachetada, yo se la devuelvo. Eso de que ponga la otra mejilla no me convence tanto. No. Bueno, esto Jeremías agarra y lo contrapone para que veamos lo absurdo que es. Y estoy segura que ustedes también están viendo lo absurdo que es cuando yo le pongo esta comparación, ¿no? Dice, efectivamente, somos absurdos. ¿No? Como que confío plenamente en lo que el doctor me dice, que me dice, desvístete entera, métete en ese cuartito y te vamos a meter debajo de un tubo que te suena, taca, 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 una resonancia magnética, y ahí me quedo yo tiesa, confiando que nadie va a venir y me va a hacer daño en ese momento, pero soy incapaz de confiar en la palabra de Dios, que me invita, ¿no? Confío más rápidamente en un hombre del cual no he comprobado que su título es verídico. Yo no llamé a ese profesor y le dije, para este alumno tuyo, médico, ¿con cuánto se graduó? ¿Sacó 10? ¿Sacó 5? ¿Cómo le fue? No, yo no estoy llamando, yo no estoy comprobando, yo confío. Confío que no es un título comprado, confío en el sistema educativo de mi país, o sea, en tantas cosas que tengo que estar confiando todo el tiempo, ¿verdad? Humanamente. Y somos más necios para confiar en Dios, ¿verdad? Bueno, esto es lo que Jeremías trata de exponer en este capítulo. Bien. Capítulo 36. Y lo vamos a titular como las dos primeras redacciones del libro de Jeremías. Las dos primeras redacciones del libro de Jeremías. Y me dirán, pero ¿cómo, May? Ya estamos en el capítulo 36 y me estás hablando de las dos primeras redacciones del libro. Bueno, recuérdense que eh, por primero que la cronología de este libro no es que fue en el orden en el que fue escrito, tampoco fue en el orden en el que sucedieron los hechos, ¿sí? Bueno, el episodio que se nos narra aquí se coloca en el año 605. Fíjense, antes del evento que se narró en el capítulo anterior. ¿Sí?
Recuérdense que estamos en los años que se enumeran al revés, ¿sí? El 605 ocurrió antes que el 598 y el 598 ocurrió antes que el 587. Estamos en el antes de Cristo. No nos confundamos, ¿sí? Entonces, el 605 es antes del evento anterior. Por lo tanto, recuérdense, vuelvo a decir que el libro no fue escrito cronológico, según un orden cronológico, ¿sí? Este es el cuarto año del reinado de Joaquín. De nuevo, podemos situar el año gracias al año del rey. ¿Sí? En esa época se medía según el año del rey. Por eso cuando, por ejemplo, nace Jesucristo, dice, y el tal año, ahorita no me acuerdo, el tal año de Quirino siendo, no me acuerdo ahorita, pero ubican la historia, ¿no? De César siendo el César quinto año, y bueno, se ubica dependiendo de un hecho histórico importante. ¿Sí? No sé si han leído la proclamación del nacimiento histórico de Jesucristo, que al año tal de las Olimpiadas, de las primeras Olimpiadas, al año tal de César Augusto siendo emperador de Roma, al año tal, ocurrió el nacimiento histórico de Jesucristo. ¿Han leído ese texto? A ver, déjame ver a ver si lo encuentro rápido y si no, luego se los mando, pero es un texto elocuente, nacimiento histórico. Em, no, es muy elocuente porque un hecho como el nacimiento de Jesús, que sí, lo celebramos el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, perdón, y ponemos un pesebre, y entonces está como todo bien decorado y entonces el niño, es como medio romántica la cosa, ¿no? Se nos olvida que eso hecho fue un hecho histórico, ¿no? Casi casi le metemos bastante de, sí, como es fabulado, ¿no? Qué lindo esta imagen que se utiliza, ¿no? Nosotros creemos firmemente que Jesús eh, fue hombre, nació demás, pero a veces incluso en la forma en que vivimos la Navidad es medio fabulada la cosa y se nos olvida que fue un hecho histórico, real, ¿no? Bueno, esta narración como la forma en que te lo va diciendo, ¿no? En el año tal de las Olimpiadas, en el año tal de, como que te lo sitúa históricamente, está precisamente que como que es un momento de iluminación de conciencia, de recordar que esto fue un hecho histórico, puntual, que esto ocurrió, que de verdad Dios hizo carne, que de verdad Dios fue uno de nosotros, que lo decimos fácil, pero a ver si llega el vecino y me dice que soy Jesucristo. O sea, es un hecho muy fuerte, ¿no? Que hemos naturalizado, por un lado para bien, pero por un lado para mal, porque se nos olvida el asombro de lo que esto nos debe generar. Pero bueno, el punto es que en esa época los años se medían en referencia a un hecho histórico importante. Es como en Costa Rica es tan chiquito, no sé si sigue siendo así la dirección, pero la dirección de las casas te la dan con respecto a un sitio importante. A 2 calles del centro comercial tal. En vez de decir la calle tal, las calles no tienen nombre, te lo hacen en referencia a un lugar importante, ¿no? Entonces tienes que encontrar ese lugar importante que todo el mundo sabe, porque Costa Rica es tan chiquito, que es San José, pues, que todo el mundo sabe dónde está el centro comercial tal, la iglesia tal, el obelisco, qué sé yo, no sé qué es lo que hay, pero te dicen a 2 calles a la izquierda, ¿sabes? Te lo hacen en referencia a un sitio importante, ¿sí? Bueno, igual esto, a una fecha importante te hacen la referencia, y por eso sabemos que es en el año 605-604 antes de Cristo. Entonces se trata todavía de un periodo de relativa tranquilidad para Jerusalén. Estamos hablando de que ya cayó el imperio asirio, todavía el imperio babilónico no se asoma, entonces estamos en relativa tranquilidad. ¿Y qué ocurre cuando hay un periodo de relativa tranquilidad? ¿Quién se acuerda qué ocurre? Por ejemplo, en el periodo de Salomón, que fue tranquilo, ¿qué ocurre? Eh, la gente se entusiasma, se deja estar y entra en una situación de confort. En breve Eso se sin pierde. duda, eso sin duda, principalmente eso, pero también ocurre que la gente tiene tiempo para escribir, ¿no? Por eso en la época de Salomón se cree que se escribieron los salmos, ¿no? Porque había tiempo de tranquilidad, entonces había tiempo de desarrollar las artes, ¿no? Escribir, ¿no?
narrar lo que había sucedido. Bueno, entonces por eso Jeremías en esta época procura recoger por escrito sus recuerdos y sus intervenciones desde el comienzo de su actividad profética en tiempos del rey Josías, ¿sí? Él empieza su ministerio profético desde el rey Josías. Y el relato lo que nos informa es el modo en cómo se escribían los documentos en la antigüedad. El texto era dictado a un secretario, ¿sí? No era directamente Jeremías quien escribía. Por eso nosotros sabemos que San Pablo probablemente tenía como secretario ¿a quién? A ver, ¿quién era probablemente el secretario de San Pablo? Lucas, Lucas. Lucas. Exactamente, exactamente, Lucas. ¿Y quién era el secretario de San Pedro? ¿Se cree? Marcos, Marcos, exactamente. Entonces, ¿y quién era? A ver, ¿quién sabe quién era el secretario de Jeremías? Ya yo lo he dicho alguna vez, que tiene un libro. Baruch. Muy bien, excelente. Baruch. Baruch era el secretario de Jeremías. Entonces, de hecho, el texto es dictado a Baruch, a quien Jeremías, en el capítulo 45 del libro de Jeremías, le reserva un oráculo, un anuncio de salvación, ¿no? Al propio Baruch, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, que además además el tiempo en que se llevó a cabo la obra y el momento en el que fue leído en el templo este libro, ¿no? La puesta por escrito entonces comenzó el año de Joaquim. No se sabe en qué mes, pero se concluye en el noveno mes, alrededor de noviembre-diciembre, ¿sí? Este era el noveno mes para ellos. Para nosotros, pues es el 11º o 12º mes, pero para ellos es el noveno décimo mes, ¿vale? Y esto lo sabemos por el mismo escrito, ahí se nos muestra en el versículo 22. El relato no informa sobre la reacción del pueblo ante la profecía de Jeremías, que les dice que va a venir Babilonia y los va a destruir, sino solo la reacción de los hombres de la corte y del mismo rey, quien personalmente quemó un folio después de otro como signo de desprecio por las palabras del profeta. O sea, el rey quema esta primera redacción del libro, diciendo esto no es verdad, esto no va a suceder. ¿Sí? No va a suceder que Venezuela va a ir a la quiebra y todo el pueblo venezolano va a ir por el mundo entero. No va a suceder esto y lo quemó. ¿No? Esto es lo que hizo eh, el rey en ese momento. ¿No? En este caso, Jeremías logra salvar su vida, porque obviamente se podría imaginar que después de los papeles iba Jeremías a la hoguera. Pero Jeremías logra salvar su vida junto con la de Baruch, gracias a un grupo de partidarios que lo defendían en la corte. Recuérdense que siempre hay un grupo pequeño de partidarios que lo defienden en la corte, así como fue Jesús y así como fue con los apóstoles, ¿sí? Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, leemos que Gamaliel, ¿no? Lo defiende en la corte, los defiende, como que dice, mira, si estos hombres vienen aquí a hablar y es un engaño, esto solito se va a ir para abajo, se va a destruir. Si estos hombres están hablando de que Jesucristo vive y es mentira, esto a los años va a desaparecer como han desaparecido tantas falsas profecías. Pero si esto es de Dios, nosotros nos estamos enfrentando contra el mismo Dios. Esto lo dice en Hechos de los Apóstoles. Y dice, mejor dejemos la cosa como está. No te metas con esta gente. Porque si es falso, se derrumba por sí mismo. La verdad cae por su propio peso. ¿Sí? Y bueno, a Jeremías hay un grupo de personas que lo defienden en la corte y gracias a eso no, eh, pues no muere junto con Baruch. Pues la reacción posterior del profeta fue coherente con lo que ya hemos observado. Después de un tiempo, él se vuelve a sentir impulsado a escribir otro rollo de pergamino en el que estaban todas las palabras del libro de Joaquim, que el rey Joaquim había tirado al fuego. O sea, él vuelve a escribirlo todo y por eso sabemos que lo tiró al fuego, porque lo dice el capítulo 36. Y de hecho dice, no solo escribo
lo que estaba en ese rollo que quemó el rey Joaquín, sino que escribo mucho más. Le son añadidas otras palabras. Esto lo podemos leer en el versículo 32 del capítulo 36. Bien, luego viene el capítulo 37 y 38, que lo vamos a titular Jeremías es encarcelado. Jeremías encarcelado. Esto va a ser el capítulo 37 y 38. Yo creo que vamos a alcanzar a dar todos estos dos capítulos. Bien. Los movimientos del ejército babilonio alrededor del año 600 ya empiezan a causar gran confusión en Jerusalén y un clima de sospecha. Ojo, estamos en el año 600 y en el año 605, o sea, 5 años antes, ya Jeremías había anunciado que esto iba a suceder. ¿Sí? Pero imagínense de nuevo la dificultad para Jeremías y la cantidad de burlas que habrá recibido de que pobre loco, 5 años, que no pasaba nada. Pues yo pienso mucho en la Virgen María, que recibió el anuncio del ángel y nació Jesucristo y Jesús necesitaba ser cambiado los pañales, no era un super bebé que caminaba apenas nació y hablaba, no, era un niño que necesitaba que lo alimentaran, que necesitaban que lo enseñaran a leer, que lo llevaron al templo, que lo agarraran de la manito y lo llevaban. 30 años en donde ese niño no hacía nada particularmente especial. Y la Virgen recordaría en sueños medio borrosos la visita del ángel. Y diría, yo no me inventé esa visita. ¿Será que me la inventé? ¿Me la inventé? ¿No me la inventé? Este niño parece muy normal. Este niño no hace nada en particular. Pero seguía confiando. Seguía confiando en la plena oscuridad de una vida absolutamente ordinaria. Bueno, así le habrá pasado a Jeremías. Todo el mundo se burlaría de él, pero en el año 600 empieza a haber ciertos acercamientos del ejército babilonio y empieza a inquietarse la gente, empieza a haber sospecha. Jeremías había salido de la ciudad de forma muy pacífica por asuntos familiares, probablemente por la adquisición del campo que se nombra en el capítulo 32. Él fue a comprar el campo en plena crisis, pero él se fue tranquilo. ¿Y qué pasa? En ese momento, ese acto de Jeremías de irse tranquilamente y salirse de la ciudad es interpretado como un intento de pasarse al campo de los babilonios, de traicionarlos. Es encarcelado, es llamado por el rey Sedecías a escondidas, que ya se había dirigido al profeta a través de algunos enviados, y lo interroga para saber la suerte que sobrevendría al reino. Y la respuesta fue clarísima. Serás entregado en manos del rey de Babilonia. Luego le dice, ya está. Él encarcelado. O sea, lo podían matar en ese instante, ya no tenía ni cómo escaparse. Y entonces el rey le concede un régimen de semilibertad, lo cual no impide que Jeremías continúe predicando al pueblo. Esto se me asemeja a lo que le pasa a los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, cuando les piden dejen de predicar en el nombre de Jesucristo. Y ellos, sabiendo que los pueden meter presos en cualquier momento, se van al templo, no se van a un lugar escondido, se van al templo y empiezan a predicar y continúan predicando en el nombre de Jesucristo. Y dicen, yo no lo tengo que obedecer a los hombres, le tengo que obedecer a Dios y Dios me está pidiendo esto y se acabó. Pues Jeremías sigue predicando al pueblo. Y la ira de algunos jefes hacen que de nuevo lo encierren en la cárcel. Y esta vez Jeremías fue echado en una cisterna llena de fango, llena de barro.
¿Qué pasa? Ahí lo libera de ese lugar un funcionario etíope de la corte llamado Ebed Melech. Da igual, luego lo leen, da lo mismo, no importa. Esta liberación de Jeremías, de la segunda vez en la cárcel, es descrita con todo detalle, que pone de relieve el drama que se cernía sobre Jerusalén. Faltaban los alimentos más necesarios. En esa misma narración se nos va diciendo el drama que había en Jerusalén, ¿no? El funcionario etíope merece luego, así como lo mereció Baruch, un anuncio de salvación por parte de Jeremías. Le dice, tú vas a ser salvado por esto que has hecho. Parecido también a estos carceleros de Pedro, ¿se acuerdan? Que luego los lleva en medio de la noche y le dice tranquilo porque ellos se quieren matar cuando ven que la cárcel está vacía, en Hechos de los Apóstoles, se quieren matar, no, perdón, no están vacías las cárceles, están abiertas las puertas de las cárceles, lo ven, tipo el tipo se va a matar, se va a cortar con la espada y creo que es Pedro, no me acuerdo si es Pedro y Pablo, les dice, tranquilo, estamos aquí, creo que es Pablo, dicen, tranquilo, estamos aquí, no te mates, o sea, no te preocupes. Y les dice cómo puedo ser salvado y los lleva y bautizan a él, a toda su familia y se salva todo el mundo. Se salva, no sabemos si luego a nivel humano entran en un problemón, pero a nivel espiritual se salvan, son bautizados. Bueno, al funcionario etíope, Jeremías le dice, vas a ser salvado, ¿no? Le dedica un oráculo de salvación, un anuncio de salvación. En el último encuentro entre el profeta y el rey Sedecías, se describe con tonos bien delineados los temperamentos de los dos personajes. El rey es temeroso, es inseguro, está deseoso de conocer la opinión de Jeremías, pero teme que no le sea favorable a él. Él quiere escuchar a Jeremías, como Herodes quería escuchar a Jesús, pero le da miedo, o como Herodes quería escuchar a Juan el Bautista, pero cuando le dice, tú estás siendo infiel con la esposa de tu hermano, no le gusta, ¿no? Y lo mete en la cárcel. Pues lo mismo le pasaba a Sedecías, quería saber lo que opinaba Jeremías, pero estaba inseguro y temía que le fuera en contra a él. Em, por lo tanto, él tiene un poco de miedo con los otros funcionarios de la corte y no quiere que se sepa de su conversación con el profeta, así como Nicodemo, perdón que yo vaya de acá adelante, pero yo estoy suponiendo que ustedes conocen el Evangelio. Entonces, y Hechos, algo al menos. Como Nicodemo va en la noche a hablar con Jesús porque no quiere que nadie se entere. No quiere que los del Sanedrín se enteren que él está hablando con Jesús. Pues así igual, se decía, no quiere que los de la corte se enteren que él está preguntando a el profeta. Y de hecho le pide a Jeremías mentir en caso de que le pregunten si él ha visto al rey. Ahora bien, la exhortación que el profeta le da al rey no deja dudas. Si el rey se rinde a los babilonios, se salvará la ciudad y su propia vida. Pero si combate, si va en contra de los babilonios, será derrotado, tanto la ciudad como él mismo y su vida. ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí, solo titulo el capítulo 39. Capítulo 39 lo vamos a titular Finalmente, la tan esperada, y no, qué horror, pero bueno, la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es el capítulo 39. Bueno, y como lo prometido es deuda, abro a un espacio de preguntas.